todo, absolutamente todo con Té de Ticos. Su bienestar y la de su familia es lo más importante. Por eso, cuando realice una reparación eléctrica en su hogar, asegúrese que ésta sea realizada por un técnico o especialista. Los cables y accesorios que vayan a ser colocados deben ser certificados, garantizando así la calidad de los materiales. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Gana activando raspas con la cuponera instantánea. Completa las 10 casillas con las raspas no premiadas en la aplicación JPS a su alcance. Son 150 premios en efectivo. Sorteo, martes 3 de septiembre. Jugar responsablemente. Juega para hacer el bien. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con una noticia prácticamente de última hora y pues tal vez no de manera sorpresiva, pero sí culminando o llegando a la cúspide de lo que fue un drama que fue subiendo de tono con ambas partes enfrentándose cada vez más. Y creo que al menos una de ellas, no entendiendo la realidad de las cosas, finalmente
la plataforma de red social X, antes Twitter, fue cancelada de todo el país de Brasil. Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, ordenó a X, que es propiedad de Elon Musk, le había ordenado él designar a un representante legal en el país. Sin embargo, Elon Musk siempre se negó a esto y el juez de la Suprema Corte de Justicia le había dado una fecha límite que era este 30 de agosto. Y ya Elon Musk había advertido que no lo iba a hacer, que no iba a cumplir con ese mandato. Bien, entonces la advertencia o amenaza fue: me pones un representante legal para el 30 de agosto o vas a tener que salir de Brasil. Elon Musk dijo, pues no pongo nada y no voy a poner nada, y no puso nada para el 30 de agosto y tuvo que salir de Brasil. El problema es que Brasil es uno de los países más importantes para la red X. Hay que decir que todo esto viene, todo este problema con X y con Elon Musk viene por los intentos de este juez Moraes o de Moraes de reprimir a X, pero también un esfuerzo mucho más amplio para tratar de controlar la desinformación que se está diseminando en línea en todo aquel país. Esto es muy sencillo, En Brasil está sucediendo muy como está sucediendo en los Estados Unidos, con la población muy dividida, muy en medio y muy en los extremos, izquierda y derecha. Estados Unidos tiene un expresidente de ultraderecha que lo apoya al menos la mitad de la población y un presidente que se asume o percibe que es de izquierda, apoyado por la otra mitad de la población. Exactamente lo mismo que es en Brasil. En Brasil está el expresidente Jair Bolsonaro de ultraderecha, con el actual presidente Lula da Silva de izquierda, y lo mismo que es en Estados Unidos, una serie de desinformación rampante en las redes sociales, apoyadas totalmente por el expresidente Jair Bolsonaro. Y una de las principales fuentes de diseminación de esta desinformación es en la plataforma de X. De alguna manera, y esto es un fenómeno que alguien me va a tener que explicar, y eventualmente lo estaremos viendo bueno, primero que nada, espero que en algún momento lo veamos en retrospectiva, siendo que ya pasó esta circunstancia en la que estamos viviendo en nuestros países, pero de alguna manera me parece a mí claro, pero díganme ustedes si yo estoy equivocado. Esto es una percepción mía, no es algo que me he metido a estudiar mucho, pero viendo lo que está sucediendo en Brasil, como lo que está sucediendo en Estados Unidos, pareciera claro que la parte de derecha, estamos hablando de una división, izquierda o derecha, pero la parte de derecha, tanto en Estados Unidos como en Brasil, son muy dados a la desinformación, a las fake news, a las teorías de conspiración, que se repiten muchísimo por el lado de la derecha y no tanto por el de la izquierda. Y yo no es que esté ni allá ni acá, simplemente eso es lo que estoy viendo, porque en Estados Unidos yo sigo más lo que está sucediendo en Estados Unidos que lo que sucede en Brasil a este respecto, simplemente porque no hablo portugués para empezar. Pero evidentemente en Brasil están sufriendo el mismo problema que en Estados Unidos, justo el mismo. Y Elon Musk, que se ha declarado decididamente por el lado de la derecha y por tanto supuestamente por el lado de la libertad de expresión, pues él ha tomado como una bandera el permitir la libertad de expresión en sus plataformas, por más que esta expresión sea falsa. Ahora, yo estoy de acuerdo, y aquí lo hemos discutido muchas veces, yo estoy de acuerdo como periodista, como comunicador,
que todo mundo tenemos derecho de expresarnos, aunque lo que expresemos no sea verdad. Que yo creo que hay una gran diferencia entre decir algo que no es verdad y decir mentiras y falsedades, me parece a mí. Pero un problema más amplio de esto, y supongo que eso es lo mismo que está pasando en Brasil, supongo, sobre todo por lo que vimos, lo que pasó en Brasilia, que también Brasilia tuvo su asalto a las instituciones o al edificio de instituciones públicas, igual que lo tuvo Washington. El problema no viene nada más que se está diciendo desinformación. El problema es que la gente con esta desinformación actúa y actúa muchas veces de manera violenta. Ciertamente es en Estados Unidos y aparentemente es lo mismo que está pasando en Brasil. Y ese es un problema, que hay un grupo de gente muy numeroso que está cautivado por cualquier cosa, literalmente, que digan los líderes de este movimiento, o como quiera usted llamarle, y actúan de manera negativa, y de manera ilegal, y de manera peligrosa. Lo digo por Estados Unidos, ciertamente, pero claramente está sucediendo lo mismo en Brasil. Entonces llega Elon Musk, y donde él manifiestamente dice que compra X porque él está liderando un movimiento de libertad de expresión, y bueno, Elon Musk se enfrenta con un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Supongo que pensando que le iba a ganar legalmente. Digo, es difícil ganarle es difícil ganarle legalmente a un juez de la Suprema Corte de Justicia de cualquier país, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. X está fuera de Brasil y quizá previsiblemente. Por cierto, hay que decir que ante las amenazas de Moraes de que iba a cerrar X, a menos de que X controlara la desinformación, que moderara el contenido, que estaba ahí, como antes se hacía, Elon Musk, en lugar de tratar de disuadir la situación, repetidamente le llamaba él a Alexander de Moraes, al juez, a quien dependía si X continuaba o no en Brasil. Elon Musk le llamaba diabólico. Y bueno, claramente Elon Musk lo que quería era que X fuera suspendida de Brasil. ¿Y qué cree? X fue suspendida de Brasil. Y ahí está. Y bien, Elon Musk, mire, Elon Musk está, a ver, cuando hablamos de que Elon Musk es el presidente de X, efectivamente es el presidente de X, es el presidente de Tesla, es el presidente de SpaceX, pero no está solo. En el caso de X, quizá él sea el dueño absoluto, pero no lo es en el caso de Tesla. Él tiene accionistas. Y yo, bueno, aparte, no es que se lo asegure yo, es que así es. Y hay reportes al respecto. Los accionistas de Tesla cada vez están más preocupados por tener de presidente de sus inversiones o de donde tiene metidas sus inversiones a un tipo que en lugar de estar metido en la oficina pensando cómo crecer y hacer valer más a la empresa, está enfrescándose en este tipo de pleitos a diestra y siniestra. Y se está convirtiendo más en un activista de la libertad de expresión que en un CEO de la empresa donde uno tiene invertida su plata. Que está perfecto que sea un activista de la libertad de expresión. Está perfecto. El punto es si alguien que tiene su plata metida en Tesla quiere que el presidente de Tesla esté metido como activista de la libertad de expresión. ¿Me explico? Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que ya hay preocupación manifiesta por parte de los accionistas y este tipo de situaciones no hará más que preocupar más. Es difícil que alguien acepte tener su plata metida cuando el presidente de la empresa no está ahí, porque literalmente no está ahí, no me refiero físicamente, no está ahí en su mente. Pero en fin,
Habrá más que decir a este respecto, por supuesto. Bien, hay que decir que la medida predilecta de la Reserva Federal para medir la inflación, la medida de inflación predilecta de la Reserva Federal de Estados Unidos, siendo este el Banco Central, se mantuvo estable en un 2,5% anual durante julio. De hecho, los analistas estaban esperando una lectura más alta de lo que es el índice de gasto del consumo personal. Pero entonces esta quedó más baja de lo que estaban esperando en 2,5%, y esto allana el camino para que el Banco Central de Estados Unidos comience efectivamente a cortar tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria en septiembre, que comienza la próxima semana. Y esto porque la semana pasada el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que efectivamente había llegado ya el tiempo para comenzar a aflojar la política monetaria. Por otra parte, en la zona euro, la inflación ahí cayó a su mínimo en 3 años. En toda la eurozona, la tasa anual de inflación cayó a 2,2% durante agosto, que es una gran caída con respecto a la lectura del 2,6% de julio. Sin embargo, lo que es en el sector de servicios, la inflación subió a 4,2%, que es un máximo en 10 meses. Se asume que un gran impulsor de esta inflación en el sector servicios de la Unión Europea fue producto de la segunda economía más grande de la región, que es Francia, específicamente, que albergó a los Juegos Olímpicos durante 2 semanas en París, pero que tuvo efecto durante todo el mes, subiendo los servicios, hotelería, restaurantes, transporte, etcétera. De tal manera que estos resultados, estas lecturas, añaden a la expectativa de que también el Banco Central Europeo retomará sus recortes de tasas de interés tan pronto también como septiembre. Hay que decir que los banqueros centrales del mundo están reunidos en Jackson Hole, en Wyoming, en Estados Unidos, y ahí estuvieron celebrando la caída generalizada de la inflación. Y por supuesto que los hacedores de política monetaria europeos tuvieron más que celebrar que nadie, como estábamos viendo. Hay que decir que la inflación en la Unión Europea ha sido menos obstinada que en Estados Unidos. Venía cayendo más rápido en la Unión Europea que en Estados Unidos. Y ahí están las cifras que le acabo de dar. Hay que decir que con el nivel de 2,6% está ya prácticamente muy cerca del objetivo del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Hay que decir que, como lo estábamos informando este jueves, esta lectura general de la Unión Europea se da después de la lectura de la economía más grande del bloque, que es la de Alemania, pero también la de España, que el jueves anunciaron que la de Alemania cayó al 2% durante julio, mientras que la de España cayó a 2,6%, que es la más baja en lo que va del año. Y por supuesto que todo esto está apuntando a que probablemente la Banco Central Europeo decida volver a cortar tasas de interés por segunda vez durante septiembre. Las redujo una vez, hizo pausa y ahora se espera que lo vuelva a hacer, aunque pudiera no. Porque aunque las cifras son bastante esperanzadoras en general, todavía está esta cifra
preocupante del sector de servicios, que mientras que ya establecimos que el hecho de que las Olimpiadas fueron en París, es decir, dentro de la Unión Europea, y esto tuvo un efecto importante, pero también hay algo más pernicioso dentro de este sector que mantiene más en el largo plazo el crecimiento de la inflación ahí, y es los altos salarios de este sector y que han estado subiendo los salarios en este sector. La inflación en general en servicios está alrededor del 4% desde noviembre pasado y en agosto subió a un máximo de 10 meses de 4,2%. Y entonces, claramente, la parte última, la última trecho de la carrera en contra de la inflación es la más difícil, como ha sucedido también en Estados Unidos. Así es que hay quien piensa que todavía el Banco Central de la Unión Europea no va todavía a volver a bajar tasas de interés. La expectativa es que sí, pero hay quien dice que puede ser que no. Veremos qué sucede. Ahora, ¿por qué en la Unión Europea la inflación bajó más rápido y más consistentemente que en Estados Unidos? Por una razón muy sencilla. Y es que la Unión Europea se desaceleró mucho más fuerte que Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, casi no se ha desacelerado. Y eso es el motivo. La Unión Europea casi que entró en recesión. Estados Unidos está lejos de entrar en recesión. Y si uno tiene una actividad económica muy sólida, es difícil bajar la inflación. Y por eso con Estados Unidos ha sido tan difícil precisamente. Pero ya van también. Pero esa es la diferencia. Bueno, comentarle que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, despidió al comandante de su fuerza aérea, Mykola Eleshuk. Zelensky no especificó la razón, pero no se puede dejar de notar que este despido se da el día siguiente de que se confirmó que un jet F-16, un jet bombardero F-16 fue destruido, fue derribado y también su piloto pereció durante un ataque con misiles de Rusia. Hay que decir que el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Oleshchuk, había dicho que Estados Unidos estaba ayudando a investigar la causa de este incidente, pero acto seguido, él fue despedido por Zelensky. Hay que decir que Ucrania venía implorando por estos aviones caza F-16 de fabricación estadounidense. Finalmente, los aliados de la OTAN recientemente le dieron a Ucrania seis de estos aviones caza, usados por supuesto, como una primera entrega, prometiendo una mayor entrega todavía en el futuro. Decir que una de las razones por las cuales Ucrania no puede recibir más F-16 es porque no tiene los pilotos. No tiene los pilotos. Y este piloto que pereció en este ataque fue uno de los mejores pilotos que tenía Ucrania de F-16 y uno de los muy pocos instructores de vuelo de F-16. Y bueno, desafortunadamente pereció. Hay que decir que otra vez volvió a suceder, desafortunadamente, terriblemente, pero volvió a suceder en Israel, bueno, mejor dicho, en Gaza, por parte de Israel, donde las fuerzas de defensa de Israel atacaron, presuntamente de manera accidental, el primer vehículo de un convoy de ayuda a Gaza y en donde perecieron al menos 4 personas. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que este misil esto es terrible. Lo que las fuerzas de defensa de Israel están diciendo al respecto
es que este misil y este ataque fue para prevenir o previno que asaltantes armados tuvieran éxito, pues habían ya tomado control de este vehículo y previnieron, eso dicen ellos, previnieron que estos asaltantes armados que habían tomado control de este primer vehículo del convoy atacaran al resto del convoy. Decir que este convoy fue organizado por una agencia de ayuda estadounidense que se llama The American Near East Refugee Aid, que se traduciría como ayuda a los refugiados, ayuda estadounidense a los refugiados del cercano este. The American Near East Refugee Aid. Bueno, pues esta agencia de Estados Unidos dijo que el vehículo primero o el vehículo líder que venía liderando este convoy, los ocupantes eran de una compañía de transporte local de Gaza. Y entonces, ahí lo tiene usted. Efectivamente, murieron 4 personas que venían en este vehículo. Todas estas 4 personas eran locales palestinos de Gaza, trabajando para una compañía de transporte local contratada por esta agencia de Estados Unidos, con lo cual entonces ningún trabajador o empleado de esta agencia de ayuda pereció. Presuntamente estos venían en los vehículos de atrás. Las fuerzas de Israel dicen que efectivamente este vehículo, el cual venía conducido por palestinos, eran palestinos que tenían literalmente negras intenciones. Si es que usted le cree a lo que dice el ejército de Israel. Y bueno, hay que decir que una bomba rusa cayó sobre una cuadra de departamentos en Kharkiv, en el noreste de Ucrania, matando a al menos 6 personas habitantes de este edificio de departamentos y hiriendo a 55 más. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que este ataque pudo haber sido prevenido si su ejército pudiera utilizar o tuviera la autorización para utilizar las armas que le provee Occidente para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Esto porque Ucrania solamente puede atacar a Rusia usando drones que produce domésticamente, los cuales tienen pues muy poca capacidad. Y Zelensky lo que quiere es atacar bases aéreas de donde Rusia está lanzando estos misiles y estos aviones, y no tiene la autorización. Fíjese, vamos a hablar de la India. Y fíjese, la India, hablando sobre el crecimiento de la India. En la India están preocupados porque su economía creció solamente 6,7% para el trimestre que terminó en junio, de acuerdo a los datos que se liberaron este viernes. 6,7%. Por supuesto que para la gran mayoría de los países, un 6,7% es un súper crecimiento. Pero para la India se trata de la más baja tasa de crecimiento económico en 5 trimestres y una caída muy importante con respecto al 7,8% que creció durante el primer trimestre de este año. Y bueno, ¿cuál es la causa de que la India solamente esté creciendo 6,7%? Bueno, la demanda del consumidor de la India ha bajado debido sobre todo a tensiones geopolíticas
así como también a un periodo electoral que fue larguísimo, de mediados de abril hasta junio, y que causó que tanto gobierno como empresas postergaran inversión y gasto. Ahora, ya todo esto pasó. La pregunta es, ¿se retomará otra vez el crecimiento sólido, fuerte de la India? Bueno, hay que decir que en las elecciones se quedó el gobierno y el partido de Bharatiya Janata, se quedó en el poder, aunque se quedó mucho más debilitado de lo que estaba antes. Estaba mucho más sólido antes, ahora se debilitó bastante. ¿Sí? Con lo cual, pues es el mandato del pueblo de la India, ¿no? Y entonces, evidentemente, el partido se ve poco popular, con lo cual entonces aumentó su gasto en las zonas rurales de la India para hacerse de simpatía, y este aumento en el gasto aumenta el consumo. Sin embargo, los analistas están temerosos de que este nuevo gobierno, mucho más debilitado y el cual necesita formar consensos y coaliciones, tendrá mucho más difícil implementar las reformas económicas necesarias para mantener el crecimiento en el largo plazo que necesita la India y que quiere el presidente de la India, Narendra Modi. Porque Narendra Modi quiere que la India se convierta en un país desarrollado para el año 2047. Pero para que la India pueda convertirse en un país desarrollado en el 2047, necesita, a partir de ahora, un crecimiento de su economía de arriba del 7% sostenido por las próximas 2 décadas. ¿Sí? ¿Por qué le quería contar yo de la India? Nada más pensemos en América Latina. Pensemos en América Latina. Fíjese las cifras que yo le estoy dando aquí. 6,7% y están de capa caída. Para que la India sea un país desarrollado en el 2047, tiene que crecer por arriba del 7% durante las próximas 2 décadas. La India puede, ¿eh? La India puede, pero yo ya no estoy hablando de la India, ahora estoy hablando de América Latina. Fíjese usted lo que estamos creciendo y hemos estado creciendo durante las últimas décadas en América Latina y lo que nos falta y faltaría para poder alcanzar el desarrollo. Estas cifras de la India en América Latina ni soñando. Algunos países sí, algunos países. Perú lo tuvo algún tiempo, Panamá lo tuvo algún tiempo, pero son economías muy puntuales por alguna cantidad puntual de tiempo. República Dominicana es otro, ¿sí? Pero acá el punto es que estamos hablando, ya hoy en día, Perú ya no, aquello se descarriló por completo. Panamá, ahí va más o menos. Los avances en desarrollo económico de Panamá son palpables y República Dominicana ahí va. Pero hablemos de toda la región, de toda la región. Imagínese usted, y aquí hemos hablado muchísimo de eso, la cantidad de reformas económicas que tenemos que hacer en América Latina para poder crecer un 6,7%, que es lo que tristemente está creciendo la India en este momento, pero no nada más un año, un 6,7% mínimo sostenido por los próximos 10, 15 años. Y si a la India necesita 20 años de crecimiento mayor de 7% para poderse desarrollar, vamos a suponer que no es tan fácil, pero vamos a suponer que Latinoamérica también. Pero el punto, imagínense usted, con respecto a cómo estamos ahora, ¿va? Lo que tenemos que hacer de reformas económicas para poder hacer que Latinoamérica crezca mínimo un 7% durante los próximos 20 años. ¿Por qué cree que no estamos ni cerca siquiera de crecer? Ya no le digo un 6,7%, ni siquiera un 5%. Es más, ni siquiera un 4%, hombre. Hace tiempo que toda la región no crece en 4%. Y cuando llegamos a crecer en 4 es por un año y después se regresa. ¿Por qué? Porque no hemos hecho reformas económicas, pero el punto es ese. Imagínense
Imagínense lo que tenemos que hacer de reformas económicas para poder alcanzar las cifras de las que yo estoy hablando aquí. Y la gran pregunta es si usted nota que América Latina existe y tiene el impulso político de poder hacer esas reformas económicas. Y la respuesta es para nada, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y bueno, aquí es donde entra el anuncio, porque es donde cabe el anuncio, por supuesto, de mi libro, del libro de El continente dormido. Por eso precisamente le puse el continente dormido, porque es que estamos dormidos, ¿sí? Y imagínense usted, aquí le acabo de dar las cifras. O sea, desdichadamente, Latinoamérica está, mire, ya ni siquiera le voy a decir que lejos, está imposibilitado de siquiera insertarse en el camino al desarrollo. Olvídese de llegar al desarrollo. Insertarse al camino al desarrollo sin hacer grandes reformas que actualmente no se están haciendo. Porque olvídese, no estamos en el camino al desarrollo, ¿eh? No estamos en el camino al desarrollo. Ser pobres no es estar en el camino al desarrollo. Somos pobres, punto. Camino al desarrollo, la India está en el camino al desarrollo. Nosotros no. Y vuelvo a lo mismo. Usted cree, usted ve el momento en América Latina, la ola, como para ir para allá, en lo más mínimo. Triste y desdichadamente en lo más mínimo para nada. Y bueno, pues ahí está. Vamos a hacer nosotros una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estuvimos hablando esta semana acerca de la situación política en México, ahora que ya empieza el último mes en el poder de los 6 años que estuvo y que estará Andrés Manuel López Obrador en México. Ahora vamos a hablar de la economía. Por más que se pudo haber criticado, etcétera, pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de los hechos. Los hechos son que prácticamente durante todo el sexenio de la economía, durante todo el sexenio de López Obrador, la economía de México fue y estuvo razonablemente bastante estable, sobre todo en sus variables principales. El peso, de hecho, demostró tener una fortaleza muy importante frente al dólar, yo diría históricamente con respecto al propio peso mexicano, ¿sí? Durante los últimos años el peso mexicano venía cotizándose aproximadamente, el dólar venía cotizando aproximadamente en 19, 20 pesos. Durante el sexenio de López Obrador cayó hasta 16, 17. Bueno, ahora está volviendo a subir. Lleva 3 meses consecutivos de subida el dólar o de caída el peso, si usted quiere. Más importante que eso, o quizá como resultado, o como a causa y efecto, las agencias calificadoras, porque durante todo el sexenio México mantuvo el dichoso grado de inversión otorgado por las agencias calificadoras, las cuales estas están empezando a poner en duda. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando con la economía mexicana y por qué está pasando justamente ahora. Y esa es la pregunta primera que le vamos a hacer a nuestro invitado Diego Camacho Álvarez, economista y experto en mercados de capitales y análisis macroeconómico en México, economista senior internacional de Credit Corp Capital. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Muy buena noche. Explícanos una cosa, si durante todos estos 6 años, y si estás de acuerdo con lo que dije, la economía de México y las variables financieras estuvieron tan estables y ganó Claudia Sheinbaum, que es la continuación
del proyecto de López Obrador vaya, ganó el oficialismo, que es una continuación de López Obrador, ¿por qué ahora de pronto pareciera que las variables no están reaccionando como lo hicieron durante los pasados 6 años? Bueno, primero, Alberto, diría que en relación al tipo de cambio, el peso mexicano, a diferencia de otros mercados de la región, sufrió una serie de choques que tienen larga data. En el 2014, el choque petrolero, que generó una depreciación importante. En el 2016 se le sumó el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y lo que desembocó en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y en el 2018, después de ya una depreciación acumulada importante, eh, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador marcó, digamos que una diferencia con líderes o administraciones de perfil ideológico similar en la región, y es que para AMLO la acumulación de deuda no es una buena señal de un buen administrador. Toda la obra de López Obrador cuestionó el aumento de la deuda y, si recuerdan, en tiempos de pandemia, a diferencia de otros países de América Latina, el gobierno federal no elevó de manera importante la deuda. Eso le ha permitido mantener una dinámica bien importante de estabilidad en sus cuentas externas y de control de la dinámica fiscal que terminó afectando otras monedas de la región. Más recientemente, México está volviendo a disfrutar de una oportunidad histórica que por alguna razón, y en tu libro podrías eventualmente o en una segunda versión incluirlo, por qué la China se desarrolló en los años 70 tan rápidamente y no México, que tenía los costos logísticos eh, como superando lo que podía hacerse desde China, lo vuelve a tener ahorita con las tensiones geopolíticas. Allí, como sabes, una ola de relocalización de cadenas productivas, y el peso mexicano ha evidenciado en su fortalecimiento parte de esa expectativa de la dinámica de posicionamiento de cadenas industriales al interior de México. Eso hace parte de como el conjunto de variables que explican la estabilidad de los resultados y el comportamiento de fortalecimiento que hemos visto en los últimos 2 años del peso mexicano. ¿Qué sucedió recientemente? Si bien la presidenta electa es de la continuidad o del oficialismo, hay una cosa que le ha preocupado mucho al mercado y es la composición del legislativo. Eh, ya estamos a 2 días de que inicie el nuevo periodo y el oficialismo tiene el control de la Cámara y se quedó corto en 2 sillas para el control del Senado. Y hay una serie de reformas constitucionales que generan inquietud entre los inversionistas. Eso es una parte, diría yo que un 60-70%, y un 30% adicional de la depreciación que hemos visto en las últimas 8 semanas del peso mexicano estaría asociado al cambio de postura de política monetaria en Japón. Se conecta a esta economía global y en la medida en que el Banco Central de Japón está más dispuesto a iniciar un ejercicio de reducción gradual de la liquidez, las posiciones especulativas que hay en el resto del mundo empiezan como a recalibrarse. El peso mexicano sería como la moneda más líquida y profunda en los mercados latinoamericanos y sirve de vehículo para hacer coberturas en inversiones de portafolio en otros mercados de la región, cuyos mercados cambiarios no tienen la profundidad, como por ejemplo el peso colombiano, el sol peruano. Y cuando se combina esta ansiedad del mercado sobre las reformas que presentaría la nueva administración y su impacto en materia fiscal y en acumulación de deuda, pues vemos parte del reajuste que hemos visto recientemente. Ya, como mencioné hace un momento, en un par de días inicia un nuevo periodo legislativo y las propuestas de reforma sobre pensiones y la elección por voto popular de los altos dignatarios de la rama judicial, pues es algo que termina generando ruido y preocupación por el impacto que podría tener sobre los vehículos de estabilidad jurídica para la inversión extranjera en México, en el marco de la cadena del fenómeno de relocalización de cadenas productivas. Claro. Ahora, nada más una confirmación, una reiteración. Estabas explicando que al principio, o gran parte de su presidencia,
López Obrador fue bastante cauto, moderado, ortodoxo fiscalmente hablando, ¿cierto? Así es, y Ah, eso pero ya no. ha venido, y ahí es donde viene la conexión de los mensajes de las agencias calificadoras. Mm. El primero es que en los últimos años se podría decir que, y este es del reporte de Fitch, que el Estado, el gobierno federal le ha transferido a Pemex cerca de un 4% del PIB, bien sea a través de ir tomando deuda de la compañía que se convierte en deuda del gobierno federal o disminuciones de impuestos. Y operativamente no hay una señal clara de que Pemex esté mejorando. La presidenta electa acaba de nombrar un académico quien acaba de mencionar que la compañía no es una compañía muerta, que tiene futuro, que el litio, que hay muchas cosas, pero el panorama fiscal, y es el reporte de Fitch al respecto, es que durante esta nueva administración se seguirían extendiendo ese tipo de apoyos fiscales que se convierten en última instancia en una carga fiscal más importante. Al inicio de la administración, México sostenía uno de los niveles de deuda sobre PIB más bajos, pero gradualmente ha venido incrementándose, en parte por el apoyo a Pemex, en parte por un repunte en el gasto público, direccionado como en todos los gobiernos, en el final del periodo se dinamizan estos gastos públicos, se conoce como gasto social, y una de las preocupaciones que tiene el mercado en este momento es que con la fuerza que tiene en el Congreso la nueva administración, eventualmente puedan hacerse avances concretos en uno de los temas que es de interés global, es las reformas pensionales, porque una de las propuestas es garantizar una tasa de reemplazo del 100%. O sea, algo que no se ve en el mundo. Está sobre la mesa esa posibilidad de tratar de que en México haya una tasa de reemplazo del 100%, y ahí hay unas presiones fiscales que empiezan a generar ruido en un contexto donde hay un cambio sistémico en la forma en la que la liquidez global se suministra a los distintos mercados. Tasa de reemplazo del 100% en el sistema de pensiones significa que el que se jubila sigue ganando el 100% de su salario que estaba ganando cuando se jubiló. Exactamente. Y en teoría no hay sistema que aguante eso. Es decir, ¿de dónde sale la plata? O tendríamos que tener una pirámide poblacional en donde nazcan muchísimas más personas que sustenten a Claro. una pequeña cantidad de personas en edad de retiro, o una tasa de inversión muy alta con un mayor aporte al sistema, pero es básicamente un desafío para cualquier país del planeta. Y entiendo que mucho se descubrirá y ustedes podrán hacer análisis a partir de que la presidenta, ya presidenta del país, entregue su presupuesto para el próximo año, y esto será el 15 de noviembre, ¿cierto? Así es, entonces vamos a tener unos meses muy movidos para la economía mexicana, porque en septiembre estamos atentos a las decisiones de la Reserva Federal, que impactan de manera decidida lo que haga el Banco Central de México. La Reserva Federal va a bajar, va a bajar las tasas, eso ya está, vamos con ese escenario ya. Así es, con un escenario de un recorte, y vamos a decir que un recorte de 25 puntos Sí, básicos para no sí, generar preguntas sí, ni reacciones adversas en los mercados. El Banco de México tendría un espacio para seguir su ciclo de recortes. Pero con el evento de México y con la reacción que no sabemos vaya a tener o qué camino vaya a coger el legislativo sobre las propuestas legislativas, pues ahí hay un escenario de volatilidad, y un mes más tarde estamos hablando de entrar en el debate sobre las cifras fiscales, porque ahí digamos que creemos que hay cierto optimismo, como es natural desde el Ministerio de Finanzas, sobre los niveles de déficit fiscal. Creemos que con la senda de gastos que se está teniendo al remate del gobierno y como iniciará el próximo, el déficit fiscal puede ser más alto de lo que el gobierno está señalando como objetivo. ¿Cómo es, cómo es que un país llega al grado de inversión por parte de las agencias calificadoras? ¿Por qué este es importante? Porque entiendo que todos los países, o gran mayoría de los países, están corriendo por tener un grado de inversión. México lo tiene. ¿Por qué es Sí. importante tenerlo y por qué es más importante perderlo? Básicamente por lo que significa de acceso y costo financiero de la deuda. Cuando uno tiene una calidad crediticia alta, no para de recibir llamadas de entidades financieras ofreciéndole crédito, digamos que a nivel personal.
El grado de inversión es una, por decirlo así, por decirlo en palabras muy sencillas, una certificación de que es un país que tiene sus cuentas ordenadas y que la probabilidad de que cumpla sus compromisos es altísima. Perder el grado de inversión es una situación en donde se han enviado señales que indican que la probabilidad de impago ha crecido y por lo tanto, ante ese incremento en el riesgo, el costo financiero sería mayor. Eso es lo importante de mantener el Es grado de decir, inversión. México pagaría tasas de interés más altas. Así es, Tam- ta- terminaría con una prima de riesgo más alta, lo que encarece el servicio de la deuda. ¿También las compañías mexicanas? También claro, en efecto, las compañías mexicanas se ven afectadas porque de alguna manera están cubiertas por la sombrilla de lo que es la calidad crediticia del país. Por supuesto que hay compañías que eventualmente tienen mejor calidad crediticia que la del Estado mismo, pero en general, como regla, un deterioro en la calidad crediticia del Estado se traduce en un encarecimiento del servicio de la deuda. Y eso es un Y, elemento que constantemente menciona el Banco de México y por eso es tan prudente en sus decisiones. o sea, entonces, es sensible, es decir, el no tener el grado de inversión, el que se baja a México un escalón, es importante ese sueldo, porque decir nada más se bajó un escalón no suena mucho, pero la pregunta ¿es esto importante? No solo para México, para cualquier país latinoamericano, para cualquier economía emergente es una condición relevante y la que hay que prestar atención. Colombia perdió su grado digamos que algunas calificadoras se han metido y le han quitado el grado de inversión, en el compuesto lo mantendría, pero hay un encarecimiento y un aumento en la prima de riesgo que es innegable. Entonces, es Claro. mejor tener el grado de inversión que no tenerlo y es un activo, digamos que es un activo de la economía. Entonces, fíjate, en tu primera parte de la explicación hablabas de que el riesgo es que México, bueno, primero que nada se está endeudando mucho más, ya está mucho más endeudado, y vamos a ver qué es lo que se ve de aquí a noviembre, porque probablemente se endeude incluso más. Pero no solamente es que se va a endeudar mucho más, o incluso mucho más, sino que encima esa deuda todavía va a ser mucho más cara de lo que normalmente hubiera costado. Esa es como la dinámica. No estamos en una situación donde el cambio sea inminente, sino es un paso gradual, tan gradual que el ciudadano común y corriente se pueda acostumbrar y no darse cuenta. Va. Eh, ¿En cuánto comenzó el peso frente al dólar este año? Estábamos por debajo de los 19, más cerca de los 18.50. Hemos tenido un avance significativo y muy importante, Alberto, las expectativas de las encuestas que hace el Banco Central todavía dan cuenta de que el mercado como que mantiene la expectativa de que pueda haber una corrección a la baja en el valor del dólar, como que no se ha incorporado completamente dentro de las expectativas lo que hemos visto recientemente. Entonces, estos Es, 2 próximos meses van a ser determinantes. claro, eso es el Banco Central. A mí Credit Corp, ¿qué dice Credit Corp Capital sobre el peso? ¿Cómo va a terminar este año? Pues básicamente tenemos una estimación más cercana a los 19 pesos. Creemos que hay espacio para una corrección. Creemos que en la misma línea en la que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay espacio para la moderación en las intenciones de cambio político por la presión fiscal que significaría irse de lleno con esas propuestas, pero digamos que hay muchas variables en juego y sobre todo el factor que no alcanza uno a controlar es la forma en la que el Banco Central de Japón siga conduciendo su proceso de ajuste, nos genera un ruido. Hay una cosa muy importante, Alberto, y es que normalmente se tiende a pensar que cuando la Reserva Federal inicia un ciclo de recortes en su tasa de política, el valor del dólar tiende a debilitarse. Y eso puede ser cierto en el muy corto plazo, pero normalmente ocurre que cuando la Reserva Federal inicia un ciclo de recortes, hay una demanda más grande de dólares, lo que tiende a equilibrar las cosas. Y todavía uno no podría descartar que Estados Unidos entre en una recesión. De hecho, la desaceleración económica de México en los últimos trimestres está asociada a la fuerte desaceleración de la producción industrial en Estados Unidos. La Mm. economía de Estados Unidos no ha entrado en recesiones porque el sector servicios, y al igual que en México, lo viene jalonando, pero el sector manufacturero en Estados Unidos lleva varios meses en terreno contractivo y ese es un elemento a tener en cuenta por los que pueden haber picos de volatilidad
y digamos que esos picos de volatilidad pueden ser más peligrosos que el mismo nivel, porque para un empresario que le digan 20 o 18 no es tan complicado como que le digan que la volatilidad pasó del 1 al 5, porque no sabe cómo terminar de ajustar su carta de precios por la volatilidad que está teniendo. Claro. Interesante, muy bien explicado. Diego Camacho Álvarez, economista senior international de Credit Corp Capital desde la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo que hayas Con hablado con mucho nosotros. gusto. Gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Bueno, y vámonos rápidamente a cerrar la semana ya, como siempre en viernes, con nuestra muy queridísima amiga para hablar de bienestar, Maja Moya. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Último viernes de agosto, ¿cómo pasa el tiempo? Hace poquito estábamos empezando el mes y miren, ya se está terminando. Un gran abrazo, Alberto, para ti, Mauricio, en los controles, y a ustedes, oyentes. Espero que hubieran tenido una grata semana y tengan un mejor fin de semana. Como todos los viernes, que los invito a pensar, para reflexionar, para saber cómo poder ser mejores seres humanos, hoy quiero hablarles en primer lugar de la resiliencia, un tema que hemos venido tocando en estos espacios, pero que es importante que cada uno saque desde su liderazgo este tema de la importancia de la resiliencia en nuestras vidas. No solo en los espacios laborales. Resiliencia no se trata de resistir en tiempos difíciles, sino de adaptarse rápidamente y prosperar. Como líderes necesitamos implementar estas estrategias que nos permitan conectar con nuestros equipos para hacer soporte de cambios, de no tener resistencia a esos cambios y ser esa conexión que les permita ver, a pesar de las circunstancias o los desafíos o las crisis, las cosas positivas y las oportunidades en medio de esa adversidad. Las empresas que han integrado la resiliencia en su cultura han logrado no solo sobrevivir a esa crisis, sino a fortalecerse sobre esos aprendizajes y ser mejores empresas, más humanas, más sostenibles. Y bueno, en segundo lugar, también quisiera hablarles de la plena atención. Lo reitero cada vez que puedo, o mindfulness, o neurociencia, o como lo quieran llamar. Plena atención es estar aquí y ahora, y la mayoría de cosas que nos afectan y nos activan en ansiedad y en miedo y en agobio es activar la hormona del estrés, porque nos perdemos del tiempo presente. Queremos controlar todo con cosas que sabemos que no dependen de nosotros. Solo desde el aquí y desde el ahora podemos cambiar nuestras realidades. Y es ahí donde la plena atención se convierte en una herramienta súper especial para los líderes que están reconociendo que la capacidad de estar presentes y presentes y conscientes es clave para poder determinar las soluciones ante las dificultades que se presenten. La plena atención ayuda a reducir el estrés. Meditar, respirar, relajar, evita los excesos de cortisol, a estar plenamente atentos. Estos líderes pueden reaccionar de manera más eficiente y efectiva a los cambios del entorno, manteniendo un enfoque claro a lo largo del plazo que está determinado para buscar esas soluciones. No todo hacerlo en multitareas y todo de afán, porque pues del afán no queda sino el cansancio. Así que plena atención, esa invitación. Y por último y no menos importante, hablar de la sostenibilidad, ser visionario, a entender que la sostenibilidad no solamente es una tendencia, una moda para las empresas y para el planeta, sino que hay personas que aún no comprenden la importancia de ser sostenibles en todo el sentido de la palabra. E implementar la sostenibilidad es ser empresas mucho más compasivas, mucho más enfocadas al bienestar personal y social, para generar valores agregados, atrayendo precisamente a nuevos consumidores que valoran esa responsabilidad social y ese aporte que hace la empresa. Los líderes que hoy marcan la diferencia son aquellos que integran la resiliencia, la plena atención, la sostenibilidad en todo su ADN corporativo, personal, el de sus familias, en sus empresas. Esto se llama coherencia. Pensar, sentir y accionar acorde a estos valores y a estos pensamientos. Estos pilares no solo garantizan la supervivencia en tiempos difíciles, sino que también preparan a las empresas para prosperar en un
un futuro incierto, ¿no? Así que, queridos oyentes, como siempre los invito a reflexionar para ver cuáles de esos principios están faltando en sus negocios, en sus vidas, en sus familias. La clave para el éxito en el entorno actual no es solo adaptarse, sino hacer de manera consciente y sostenible lo que oímos y sabemos que es lo que nos corresponde hacer para ser mejores seres humanos y no esperar que los otros lo hagan por nosotros. Espero que sean conscientes. Los hábitos son súper importantes. Abandonar los hábitos negativos que nos mantienen en las mismas posiciones inflexibles y radicales son las que tenemos que cambiar para poder dar y recibir acorde a lo que demos. Entonces observen qué están entregándole a esta humanidad y ver qué están recibiendo. Ábranse a ese campo de infinitas posibilidades de escuchar y abrir espacios para ver cómo pueden ser mejores empresas, mejores familias, mejores personas. Feliz fin de semana y nos veremos hasta el próximo viernes. Gracias, Mafa Moya. Muchísimas gracias, como siempre, por tu segmento los viernes. Mafa Moya está en redes sociales como @mafamoya, Moya con Y, @mafamoya, para que la busquen y la sigan. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.